Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta nueva sesión de en vivos acá en Alma Terapias de Sanación. Vamos a esperar un minuto para que se conecte un poco más de gente y vamos a comenzar con este en vivo. Ahora sí, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva sesión de en vivos de Alma Terapias de Sanación. El día de hoy queremos entrar en una materia un poco más delicada y personal. Es evidente que desde que somos chicos es muy poco común hablar de la muerte, del duelo. Son temas, por decirlo así, tabúes en nuestra sociedad, pero que como equipo de alma pensamos que es necesario conversarlas y llevarlas a un punto más allá para que el tema pueda convertirse en algo terapéutico y de catarsis. Sin lugar a dudas, un duelo siempre es difícil, es complejo. Todos tenemos distintas maneras de poder enfrentarnos a ese duelo, de analizarlo, de canalizarlo, a veces con rabia, con pena, con dolor, y que muchas veces nos persigue en esta vida, en otras vidas, y así. Si bien es cierto, uno está acostumbrado o más normalizado a sentir o a estar preparado para un duelo, por ejemplo, de un papá, de una mamá, de una abuelita, de un abuelito, pero en general, o la mayoría de las veces, por decir todas, yo creo que nadie está preparado para enfrentar la muerte de un hijo. Son temas muy personales y por lo mismo queremos hablar no solo de la muerte de un hijo, sino que también de la pérdida de un hijo en gestación. Es por eso que tenemos a una invitada. Ella es Carla Cerqueira, es ingeniera de profesión, emprendedora y fundadora de León de mi Alma. Le pedimos a ella, con toda nuestra humildad y con el corazón abierto, para poder conversar esta noche acerca de algo muy personal y que ella accedió a conversar con nosotros de manera espontánea, porque como les decía en un comienzo, queremos hacer esto más visible en la sociedad, aportar quizás un granito de arena para que se puedan conversar estos temas y dejen de ser un tabú y una invisibilización del tema o una minimización
de la situación vivida. Es por eso que ahora le voy a hacer la invitación a Carla para poder comenzar esta entrevista. Ahí la estamos. Vamos a esperar a que se conecte. Hola Carla, bienvenida. ¿Nos escuchas bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿No? Bueno, te quería agradecer de parte del equipo de Alma por aceptar nuestra invitación esta tarde de un tema que nosotros nombramos duelo gestacional y cómo se vive la pérdida. Es por eso que quería comenzar esta tipo de entrevista, esta sesión, eh, y saber, primero que nada, tú Carla, eres casada, tienes hijos, ¿a qué te dedicas? Muy, cuéntanos un poquito Soy de Carla ti. y tengo dos hijos. Sufrí la pérdida en el segundo embarazo. Después tuve otro bebé ¿Y tus hijos de qué edades son? de 7 y 1 año y medio. Casi 1 año y medio. Carla, y cuéntanos en tu experiencia, ¿cómo ha sido perder a un hijo en gestación? ¿Cómo lo viviste? Eh, es un proceso súper frío, eh, doloroso, porque no es que uno... eh, es como la ilusión, porque en mi caso personal, porque voy a hablar en base a mi experiencia, porque Sí, todas eso es las importante. situaciones son distintas y todas Así, son respetadas. Primero que la maternidad debe ser deseada y no impuesta. Entonces, en mi caso era algo que estaba programado, ya que hubo en mi primer embarazo y ya tuve complicaciones, entonces acceder a la posibilidad de un nuevo embarazo era enfrentar todos los miedos juntos. Entonces, cuando uno ya lo enfrenta o sigue con miedo y después llega primero la noticia de que debe estar embarazada y después sufrir la pérdida, es fuerte porque se va como la ilusión que uno tiene. No importa la semana, los meses, es lo que uno se proyectaba con ese embarazo, con ese hijo, que uno lo esperaba, como familia, como mamá, uno se pregunta que, o sea, de nuevo otra complicación más en cuanto a eso. Y en el tema de mío fue un embarazo ectópico, entonces no había posibilidades y el tema de faltó información porque yo cuando empecé con los síntomas, porque yo pensé que me llegaba mi periodo de forma normal, ujú. estábamos en búsqueda de un embarazo con mi esposo, pero no podía pasar en cualquier momento, entonces no, ese mes estaba tranquila porque mi periodo había llegado de forma regular y después tuve como solo embarazo ectópico, viene con un fuerte dolor en la espalda. Yo Ya, había salido a comprar y el dolor fue muy intenso, como un dolor de ovario, y después bueno, uno cuenta la noticia porque tiene que ir a urgencia, y decidí hacer un test de embarazo antes, ujú, por si que había visto, el cual salió positivo, y ahí acudimos a urgencia, y ahí no le dieron la urgencia que se necesitaba, porque un embarazo ectópico es más riesgoso de lo común, porque pues, se puede reventar la trompa. Obviamente el embarazo no es viable, pero también puede sufrir muerte de la madre porque el sangrado.
hay muchas más complicaciones. En mi caso no pasó nada de eso, pero yo fui un día sábado y ellos me dijeron que volviera el día jueves. No creía mucho en mi test de embarazo y me hicieron, eh, me volvieron a hacer obviamente el examen de sangre y eso, la gente que está embarazada, la mujer que está embarazada o el que conoce el tema, sale una cierta cantidad que indica las semanas de la hormona. Y en mi caso salía una cantidad muy baja. Entonces, la matrona que me vio debería haberme informado más de, de que estaba sufriendo una pérdida en ese momento y haberme explicado la situación como de riesgo que estaba viviendo. Porque yo tenía que volver a trabajar y le dije que me iba caminando, recuerdo, y no me alertó, o sea, yo hubiera seguido del sábado hasta el jueves, porque me acuerdo perfecto que ella me dijo que fuera un jueves y que recién ahí viera al doctor, a mi doctor que ya me estaba viendo, pero no hice caso y fui el lunes con el doctor y ahí el doctor me revisa, me hace un examen y ahí ve los resultados y ahí me confirma que era un embarazo ectópico, lo más probable, porque no se veía bien, yo ya estaba sufriendo la pérdida. Y Ujú. ahí explica las opciones que hay, que era eh, tomar pastillas, o entrar a pabellón, o que tuviera un aborto natural, que era lo más factible porque ya se estaba como produciendo. Y ese proceso es como frío, porque en mi caso, la indicación que dio el doctor, no sé si en todos los casos era igual, me decía que tenía que ir viendo si realmente estaba teniendo como el aborto, estaba teniendo un aborto natural, porque entonces no sé si eran todos los días que tenía que ir a tomarme el examen de sangre a urgencias para que saliera más rápido y ver que iba bajando, porque si aumentaba, porque él me dijo, creo que dijo la primera vez, si aumentaba, era porque tenía muy pocas semanas, o si bajaba porque era una pérdida. Ujú. Entiendo. Es importante lo que tú mencionabas, Carla, el tema de la experiencia. Tú dijiste, mi experiencia es personal y puede ser muy distinta a las demás personas. Por lo mismo, nosotros quisimos tener esta instancia, más que nada experiencial, porque creemos que es importante poder llevar esta información y que se hable del tema, como lo mencionamos al comienzo. Tú también mencionaste dentro de esta conversación, bueno, que fue algo muy frío, muy... También me llamó la atención que mencionaste que podía haber sido una falta de información, que no te informaron bien de ciertas cosas, que podrían haberte informado. Pero Claro, también yo sé, en urgencia, la matrona que ven el resultado del examen de la hormona, yo creo que ella debía haber sabido el procedimiento o haberme visto que estaba sufriendo una pérdida. ya. Yo creo que es importante también este punto porque no solamente hablamos del profesional que te tocó en ese momento, sino también creo que es importante que uno como persona, desde pequeño, pueda ir conociendo, informándose de que estas situaciones pueden suceder, de que no tienen que estar ocultas, de que tienen que hablarse desde la casa, desde el colegio, en la universidad, porque es sumamente relevante conocernos, conocer nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, pero también conocer los momentos más duros, que estamos todos expuestos a que nos pueda suceder. Claro, hay Eh, una frase que acompaña eso, que es como lo que eh, la vi hace poco, que era, es violento que esperar hasta los 3 meses de embarazo, porque ahí se invisibiliza el duelo.
la pérdida después de las 12 semanas. Porque alguien Sí, que pierde antes de los 3 meses, que uno dice ya con tema de los 3 meses, porque ya es como hay menos riesgo de tener un aborto, eso minimiza el dolor, lo tapa. Porque alguien que hay distintas situaciones, hay gente que lo espera por tiempo o algo inesperado, y ahí hay distintas variables. Pero si uno lo esperaba, ahí cambia la cosa. sí, es como decías tú, la ilusión, o sea, es algo muy potente también, muy personal. Muy personal, pues, claro, porque cada mujer tiene que decidir eso de la maternidad. Carla, yo sé que tú habías tenido un primer embarazo también con un poco de complicaciones. Para usted, este proceso nuevo de de la pérdida con el segundo embarazo, ¿cómo lo tomaron como familia? Se sintieron como en alerta? ¿Estaban como preparados para recibir una noticia así? No, no estábamos preparados. Eh, Había como ilusión de lo que se podía venir, porque como te decía, era algo esperado, algo planificado, algo pensado por 4 años. Me costó tomar la decisión de volver a intentarlo. A ese punto Entonces, quería, por eso te preguntaba por lo del primer embarazo, porque me imagino que también hay temores, hay miedo y hay que ser valiente para también tomar la decisión, como dices tú, personal, de poder y querer volver a embarazarse. claro, Por eso que te preguntaba lo de la familia, cómo lo habían tomado ustedes. De acuerdo o respecto al apoyo médico, ¿cómo se dio esta noticia? ¿Sentiste que fue contenida? Fue lo que podría haber sido? Eh, es que yo estaba como, iba a escuchar al doctor, ¿no? No, ya el doctor lo conocía, de hecho me atendía en mi otro parto. O sea, tenía confianza con el doctor, él no lo dijo de una forma normal, explicó, no me provocó miedo, me generó confianza. Tampoco puedo decir que fue algo cercano, pero el proceso es así, pues no existían protocolos todavía en las clínicas ni en los hospitales para atender una situación así. O sea, el equipo médico en ese tiempo no estaba preparado para tener un procedimiento en esos casos. Lo que pasa es que no hay un procedimiento, no había un procedimiento más humanizado, más empático. En el caso mío, yo solamente tuve la atención con el doctor y fue una atención buena. O sea, yo tampoco esperaba más porque también era un proceso difícil para mí. Entonces iba a Ya. saber cómo estaba la situación más que nada. Y Mira, ya, ¿sabes qué? De acuerdo a ese punto que tú mencionas, que claro, fuiste al médico, el médico te dio la confianza porque lo conocías, y para ti fue dentro de todo normal la noticia o el diagnóstico, pero quiero saber también si ustedes, aparte de eso, de la atención médica, primero saber si tuvieron algún apoyo para su sanación como familia, como madre, algún tratamiento o acompañamiento familiar o alguna alternativa, orientación que les pudieran haber entregado o solamente fue la consulta del médico. Te lo pregunto porque hay mucha gente que no sabe y que es bueno que uno lo mencione y también aprovecho de tomarme esa pregunta para que me cuentes qué es lo que piensas tú, qué es lo que te faltó, lo que no te faltó en ese proceso. pero cuando uno sufre cuando tiene complicaciones del embarazo, ahí el doctor puede otorgar una licencia de 7 días, que ¿Ya? fue la que me otorgó a mí. Y que Siete yo días. también, 7 días, de Siete la días cual, para tú vivir el duelo no, y siete volver días, a no, tu,
Cuéntame. Son 7 días porque como todavía no estaba como la pérdida declarada, él tenía que ir viendo los exámenes, entonces él me dio una licencia por Ujú. 7 días por complicaciones del embarazo, como O sea, patología del embarazo. en el proceso de evaluación todavía. Claro, eso se llama patología del embarazo porque es una complicación. Ya, Igual está dentro de las licencias maternales. ok. Y ahora existe, gracias a la ley Dominga, existe una licencia de 7 días, dice que se va a hacer en caso de muerte gestacional, que es menor a 20 semanas de embarazo. Y ahí gracias a eso también van a existir protocolos de atención más humanizados. Pero en mi caso, claro, yo tuve esos 7 días donde se estaba confirmando la pérdida, porque primero me la dio apenas me dio el primer día, y claro, después se acaban esos 7 días y no hay nada que te avale. Yo seguía teniendo sangrado, sufriendo la pérdida, porque de haber estado más de 10 días o más, porque yo pensaba que estaba con mi periodo. Entonces, de ahí tenía que volver a trabajar y ahí yo no pude volver a trabajar. Tuve que acudir al médico, donde estuve con licencia médica por un tiempo para poder recuperarme. Estuve con terapia psicológica, psiquiátrica y también tomé terapias alternativas que me ayudaron a poder volver a mi trabajo, Volver un poco a porque, la normalidad. claro, Pero eso que tú hablas de las terapias psicológicas, psiquiátricas, complementarias o alternativas, ¿es una prestación que te dio tu sistema de salud o es algo que tú hiciste de manera particular? no de manera particular. O sea, no, en ese momento no había ningún tipo de apoyo aparte de la licencia de los 7 días. No, no existe nada que te apoye. Eso Hay es relevante. fundaciones, hay fundaciones que existen, pero en ese momento, ahora yo las he visto más, pero no es que en ese momento alguien me haya dicho esta fundación, Puedes ir acá, puedes ir allá. no, es que el tema es muy no se habla del tema y también hay mucho cuestionamiento, o yo misma me cuestionaba, eh, ¿será válido tener este sufrimiento si fueron tan pocas semanas? Y creo que harta gente se cuestiona eso o se pregunta cuántas semanas fueron tantas y te dice, pero eres joven, puedes intentarlo de nuevo, Mm. no sufrió, era una célula, eh, no sufrió, no hubo nada, no hubo latido, lo pueden volver a intentar. Entonces, no es fácil eh, volver a enfrentarse a esa situación porque yo me sentía invalidada en mis sentimientos por, por la presión del qué dirán. No porque me hayan cuestionado, sino que es lo que a mí me pasaba en la cabeza. Sí, es ¿Y muy por qué es tanto difícil. tiempo esta licencia? Si estuvo eso, que después cuando tenía que reintegrarme a lo laboral, después todo iban a saber o encontrarse con alguien, tener que explicar la situación. Todo lo Bueno, que hay gente pasó. que es más fácil hablar, pero no con todo es lo mismo, pero uno tiene que explicarlo.
Mm, sí. Es muy complejo el tema, por eso el silencio también, porque estamos abordando temas muy personales. Por eso te vuelvo a agradecer esta conexión con nosotros, porque quisimos esta vez hablar más que desde lo técnico, de la propia experiencia de ahí de la calle, porque también es importante las vivencias humanas, que son en el fondo los que nos van alimentando y nos van haciendo crecer también como personas y nos dan el empuje quizás para que otras personas también puedan hablarlo, que no sea un tabú. Eh, tú, a modo personal, ¿cuál sería es muy personal esta pregunta, pero ¿cuál sería tu método? Cómo lo harías tú si estuvieras en el sistema de salud para apoyar a las mamás que pasaron por lo mismo que tú? ¿Qué tipo de apoyo les darías? Mm, Es que es difícil más que palabras, sería un ambiente más cercano que permitan estar con el padre, tener algún acompañante en el momento, porque, bueno, me tocó, lo mío fue en una clínica, donde ¿Ya? tampoco tuve mucha empatía, y cuando tuve a mi segundo hijo, mi tercer embarazo, o mi tercer hijo, eh, yo, mi hijo en el último estuvo hospitalizado, entonces yo también tuve un embarazo complicado el último, y me tocó estar en la misma habitación con otra persona que estaba sufriendo, o sea, que tenían que hacerle un aborto porque en el caso de ella no había embrión adentro, estaba formado solamente el saquito. Mm, Pero estar al lado de ella me hizo recordar toda la situación porque a ella le dieron las pastillas, entonces no se ya, empezó a sentir bien, estaba sola, eso fue en el sistema público. Y después ya tenía que ir al reviviste baño. todo tu embarazo anterior, más lo que estabas viviendo en ese momento. Sí, y más que no, era muy frío el ambiente. Yo lo vi en ella, aunque no había igual es una situación delicada, o sea, ella tenía que tener un aborto porque no había un bebé, sino que había un saquito formado, había una Ya, alusión de algo. Entonces ella le dieron las pastillas y después uno tiene que ir al baño. La niña tenía que ir sola, se sentía mal, estaba con escalofríos porque eso te hace sentir las pastillas. Y después no resultó el tema de las pastillas, la tuvieron que llevar a cirugía. Y ese proceso lo vivió sola. mm, qué, qué doloroso. Entonces, Imperfecto un poco lo que estás contando, pero es bueno que se converse, que se muestre la realidad. entonces lo que hay que hacer, lo que se logró a través de esa ley Dominga es muy importante que se lleve a cabo realmente en los hospitales públicos y privados Ujú. y que se permita la entrada de un acompañante de confianza de la madre si es que así lo necesita. Sí, es súper relevante la contención en esos momentos. Sí. Mira, queremos agradecer a la gente que nos está acompañando porque también agradecemos también que se hayan abierto a contar algunas cosas como Maca Larrondo, que dice todo el proceso es muy doloroso y como no es un embarazo visible, no alcanza a avanzar en las semanas y muchos no lo consideran una pérdida.
Mi primer embarazo fue ectópico y fue traumático, como lo que también mencionabas tú, como la misma Claro, sensación de que se invisibiliza el embarazo por el tema, bueno, por el tema de las semanas, así porque se, claro, no se habla, no se habla porque eh, a uno no le gusta, a la gente no le gusta preguntar qué pasa o no quiere molestar mm, o no sabe, a veces es porque no sabe abordar el tema, otra vez por ignorancia o porque no, hay distintos motivos. A veces porque no, la cultura lleva a que no se hable en estos temas y que sea más importante siempre esperar los 3 meses, que eso está hace años, como que uno tendría que ocultar el dolor frente a todos cuando es algo natural que pasa. En ese sentido, eh, en mi experiencia, al tener una hija, ya que comprendía la situación, ella supo del proceso, no todo lo frío que fue, pero sí supo que quedé embarazada, que esa ilusión o ese bebé se fue al cielo, sí, que era muy loquito y se fue. mm, Pero siempre hay sí, que explicar las cosas porque los niños entienden todo y es una realidad. O sea, yo no sí, me puedo estar ocultando de que me siento mal eh, pero no importa. a las demás. Pero Mm. como digo, cada experiencia es diferente y todas las experiencias son válidas. Así es. Por lo mismo también nos comentan, dice, para la familia también es difícil porque se invalida mucho el dolor, no solo de la madre, sino del padre y de los otros hijos, como lo que mencionabas tú de tu hija mayor, y para el padre también, por supuesto, que es todo un Claro, tema, algo que como tú decías, también tienen que conocer lo que es el dolor. Yo aquí como alma, como equipo de alma, sentimos que es súper relevante que no solo se conozcan las emociones buenas, sino también se conozcan todas las emociones, porque yo siento que no hay emociones buenas ni malas. Como centro estamos seguros que así es, que uno tiene que saber conocerse y conocer sus emociones para poder enfrentar de mejor manera la vida. Y es relevante que uno pueda, como lo hiciste tú, poner en práctica, en este caso con sus hijos, con tu hija, que le fuiste explicando a modo que ella pudiera entender en su lenguaje quizás, en su edad, pero que de una u otra forma igual les diste a entender por todo lo que estaba pasando en la familia, que eso es súper relevante. No tapar el sol con un dedo y decir las cosas como corresponden y hablarlas para que en el día de mañana estas cosas ya no sean tan invisibilizadas. Así que agradecemos a la gente también que ha comentado. Para seguir con la sesión, te quiero hacer una pregunta muy eh, personal. ¿Tú pudiste cerrar el ciclo de un hijo no nacido y como familia, cómo han podido sobrellevar la pena y el dolor? eh, de la muerte gestacional o el duelo gestacional, yo creo que no es un proceso. Primero de la pena, de la aceptación, y para eso ayuda la terapia a validar lo que uno siente, porque el sistema te ha hecho decir que no debería sentir eso. Eso te hace frágil o no tiene importancia. Entonces, lo primero es validar los sentimientos. Y lo que me ayudó también a mí en el proceso de duelo fue la terapia alternativa, que ahí me dijeron que era bueno, lo que ahí fue, pero como nombrarlo,
nombrarlo, identificarlo, Mm. reconocerlo, y creo que eso también es importante, Simbolizarlo. memorizar, claro, simbolizarlo y darle un nombre, Ujú. y que se puede, en mi caso yo le di un nombre, lo recuerdo así y porque uno necesita visibilizarlo, necesita verlo, necesita saber que eso pasó y que hay algo de él en esta casa, Ujú. en esta familia. Entonces, claro, uno lo simbolicé con un angelito que está en un cuadro, y también hicimos una ceremonia, o no una ceremonia, unos recuerdos que simbolizaron una fecha probable de que él hubiera nacido, y esos recuerdos. Y le dimos un nombre, que eran los nombres que teníamos esperado para el bebé, si era hombre o era mujer. Y nos recordamos de él cada año en la fecha que pudo haber nacido. Muy importante lo que tú mencionaste porque abordaste temáticas que creo son importantes. Porque si bien es cierto, como lo hablábamos anteriormente, el sistema lo invisibiliza como que no existiera, uno igual como familia tiene que reconocerlo, tiene que sentir que está, que estuvo, que está, eh, como tú decías, con una ceremonia, con algún rito. Ustedes celebran la posible fecha de que él hubiese nacido. Eso creo que es súper relevante también para la sanación, para ir aceptándola, para ir eh, eh, mejorando la catarsis que uno debe hacer. Eh, Tú hablabas también de las terapias que te ayudaron a sanar. Eh, Nosotros también como Alma sabemos que tú tienes un emprendimiento, que eres emprendedora, y quiero que nos cuentes un poco eso, si eso ha sido parte también de tu sanación, ha sido parte de la terapia que has tenido que tomar, a lo mejor no directamente, sino que fue naciendo de a poco, pero cuéntanos un poco de eso. Sí, dentro del proceso que estaba viviendo con el duelo, el, el 2018, que fue que tuve la pérdida, ahí mientras estaba con licencia, Ujú. empecé con haciendo pulsera, que era partió como una actividad que íbamos a hacer con mi hija y mi mamá, y al final me quedé yo con las cosas, y eso me sirvió también para visibilizarlo, porque me hice una pulsera que también lo representaba a él. Y me di cuenta que me gustaba y que me resultaban las cosas de bisutería. Y ahí nació ese emprendimiento que estuvo parado harto tiempo, que partí en ese momento y me ayudó para distraerme, porque empecé a hacer pulseritas, y el motivo fue ese. Y el motivo es su nombre. Por eso Eh, León de mi alma, claro, muy bonita el nombre del bebé que hubiera nacido. O claro, sea, eh, así se llama el bebé que perdí. tu segundo hijo. Claro.
Y así partió. Primero tenía, hacía las pulseras o los aritos y eso los regalaba y después eh, empecé a hacer más y ahí fue naciendo la idea. Es súper significativo eso que tú estás mencionando porque en cada pulsera, en cada collar que tú realizas, está él, está ese niño. Tú, Carla, también tuviste un tercer embarazo. ¿Cómo Sí, fue para ti vivir esa nueva maternidad? ¿Y cómo ha sido la experiencia de tener un hijo arcoíris en esta etapa de tu vida después de pasar por todo eso? bueno, y después de todo eso fue de nuevo los miedos siguen ahí porque hay que volver a replantearse qué va a pasar, si se puede volver a intentar, los riesgos que se corren porque ahora había eso, que volver a hacer los chequeos médicos y después de un año más o menos lo volvimos a intentar. Hay que ser Y valiente. de nuevo fue un embarazo complicado. También fue difícil. Había partido bien ¿Ya? y, y la última eh, semana antes de que naciera, de nuevo hubieron complicaciones, de nuevo fue difícil. Más Pero encima ahora, con la pandemia, hospitalizado. mm, ¿y tú qué mensaje? Pero, Dime, pero, perdón. pero ahí también cuando él nace, ¿Ya? como fue un nacimiento muy prematuro, prematuro extremo, ahí nosotros como padres sentimos que su hermano lo acompañó, O sea, que León estuvo en el proceso con él para darle la fortaleza. claro. Él le dio eh, el milagro de vivir, porque él es un bebé arcoíris, porque nace después de la tormenta, Mm. y después de ese sufrimiento viene a dar alegría. Y él nació grave y, y se fue recuperando de a poco. Entonces, eso es un milagro, yo creo que es por su hermano. Sí, es muy probable que así sea. Carla, y tú nos mencionaste que después de un año tomaron la nueva decisión de volver a intentarlo para que tú quedaras embarazada. ¿Cómo te pudiste sobreponer a ese miedo después de la pérdida? No, el miedo siempre está, Ya, siempre estuvo. siempre estuvo No, presente. no, no me quería proyectar, no, tampoco lo quería contar tan luego. Me Claro, tuve que aguantar. estabas con más resguardos para no, obviamente, por lo que te había sucedido. Claro. No, el miedo nunca se acabó, el miedo estuvo igual. Ujú. Porque cualquier embarazo uno no sabe cómo empieza, pero no sabe cómo va a terminar. Así es, muy cierto eso.
Carly, para ir cerrando esta bonita y necesaria conversación, ¿cuál sería el mensaje que tú personalmente darías a las personas que pueden estar viviendo lo mismo que, que tú viviste? ¿Qué, cuál sería tu mensaje como madre que pasó por eso y que después se atrevió como familia a retomar y poder proyectarse con un nuevo embarazo y ahora están disfrutando a un nuevo integrante de la familia? ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a la gente que puede estar pasando lo mismo que tú, como experiencia personal, humana? Eh, Siempre validar los sentimientos, lo que uno sienta, validarlo, respetarlo si le está pasando a otra persona, respetar la decisión que la otra mujer tome del embarazo, sea continuar con el embarazo, no continuar con el embarazo, llorar por el embarazo, por la pérdida, validar los sentimientos y escuchar si eres la otra persona, la amiga, la mamá o la hermana, escuchar. Escuchar y acompañar, porque quizá y hablar del tema, no preguntarle cómo estoy porque alguien te va a decir bien, sino que respetar y no invalidar. A veces la gente dice cosas que no se da cuenta, pero invalidan el sentir de uno al decir que era joven o a veces leí hoy día que decían que a veces la otra gente no contaba que estaba embarazada, a una mamá que había perdido una guaguita, pero no, uno no se pone triste por eso, se alegra, ¿no? Es el dolor que uno ha sufrido, pero es importante validar que nunca, o sea, siempre hay que validar los sentimientos de uno Sí, y acompañar, porque es algo normal, son procesos y como todo va parte de la variando. vida, a todos nos puede pasar. Bueno, Carla, yo te quería agradecer que estuvieras con nosotros esta noche, esta tarde, de día sábado, 23 de octubre, aquí en Alma Terapia de Sanación, para que, así como lo hiciste, contaras tu historia, tu experiencia, eh, que no ha sido fácil, pero que se puede salir adelante. Y también la idea es no invisibilizar estas cosas, como decías tú, acompañar, no invalidar los sentimientos de las demás personas. Así que te agradezco mucho, de corazón te agradecemos. Hoy día Natalie por motivos personales no nos pudo acompañar, pero te manda muchos agradecimientos, muchos abrazos por esta sincera y transparente conversación, porque fue, eh, fue muy clara y emocionante, fue de corazón abierto. Así que te agradezco tu, tu disposición, tu buena voluntad con nosotros, porque son temas que, como decía al principio, es relevante que se converse. Así que muchas gracias, Carla, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, y aparte también contarle un poco saliéndome del tema, que Carla, como lo mencionaba, tiene un emprendimiento que es León de mi alma. Eh, Cuéntanos un poco, Carla, qué es lo que hace ahí ya ahora en estos momentos, para que la gente te conozca, dónde te pueden contactar. Cuéntanos. Eh, Gracias a ustedes por la invitación, más incómoda de la vida, pero que es importante hablar de eso.
Sí, así es. Eh, y la Por eso te lo página, agradezco. el Instagram, León de mi alma. Si hay otro Instagram, León de mi alma, era mío, pero se me olvidó la clave, así que por eso creé este nuevo. Y ahí tengo pulseras hechas a mano ¿Ya? y Esa tiene el nombre, ¿o joyas no? de plata. Joyas de plata. Ah, ya. Y Perfecto. Perfecto. Así que déjame invitar a la gente que siga también a León de mi alma, un emprendimiento con sentido, con mucha valentía. Así que, bueno, ahí escuchábamos de fondo a los hermanos de León, jugando, parece. Pero es la hora crítica. es parte de la, claro, de la crítica. Pero es parte de lo que es una familia, la vida diaria. Así que te agradecemos, Carla, haber estado con nosotros esta noche. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Gracias. Agradecemos también, agradecemos también a la gente que nos acompañó, que compartió sus experiencias también, porque es súper relevante y necesario que se converse de esto. Muchas gracias a todos. Esperamos volver a encontrarnos el próximo sábado eh, con algún nuevo tema también. Así que muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y no se olviden que todos estos videos, todas estas sesiones que hacemos los sábados en Alma también están en YouTube. Así que si no alcanzaron a verla hoy, pueden verla después con tranquilidad en su casa, en el trabajo, en el teléfono, en el computador, donde quieran. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Gracias, Chao. Carla.